Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Estimados pasajeros, tanto ustedes como su servidor, continuamos disfrutando de la mejor época del año. Y esta noche, alusivo a esta festividad, es momento de escuchar un relato bastante impresionante. Ha llegado hasta nuestra bandeja desolada, y quiero decirles que cuando lo conocí, me hizo padecer escalofríos. Es un relato que mezcla tanto nostalgia como tristeza, pero también horror. Así que espero que disfruten de este viaje de una única escala, con destino directo hacia el terror. Independientemente si estás llegando a este contenido en cualquier época del año, quiero decirte que igualmente puedes disfrutar de él sin ningún problema. Estimados pasajeros, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y acompáñenme a conocer el siguiente impactante y escalofriante relato. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El ritual de Día de Muertos. Si existe algo que caracteriza el 2 de noviembre, cuando celebramos el Día de Muertos, es la flor de los difuntos. Es ella la que le da vida y color a esta celebración. Por muchos años se ha utilizado para adornar las tumbas, pero también los altares. Es tan poderosa y mágica, que en realidad es su olor el que guía las almas de los difuntos, desde el inframundo hasta la tierra, cuando estos regresan a casa. Todo esto me lo decía Norma, mi esposa. Amaba esta flor, y en repetidas ocasiones me recordaba que cuando ella muriera, la cubriera con el color naranja del cempasúchil. Su cuerpo, su tumba, pero sobre todo su altar, el día 2 de noviembre. Cada vez que tocábamos este tema, era para recordarme que se encontraba en la etapa terminal de su enfermedad. No le asustaba el morir, sino el sueño eterno. Por eso quería que la trajera de la muerte a la vida cada año. Quería respirar, llenar de oxígeno sus pulmones, y sentir una y otra vez lo maravillosa que era la vida. Norma me explicaba a detalle cómo hacerlo para que no fuera a fallar ese día. Su secreto me lo había dicho tantas veces. Además de realizar un ritual extraño, era utilizar esa flor en gran cantidad, porque el aroma la despertaría de entre los muertos y así podría volver. No era un tema prohibido ni un secreto. El cómo regresaría a la vida lo había aprendido visitando a una familiar que tenía en Veracruz. Esa señora se dedicaba a curar a las personas utilizando hierbas y técnicas milenarias, aunque también la acusaban de bruja. Había acudido a ella buscando que la librara del cáncer de estómago que padecía. Solo que pasó un detalle. Cuando la consultó era demasiado tarde. Ya estaba muy avanzada la enfermedad. Había algo más. Esa mujer le dijo que ya estaba predestinada a pasar por esa situación. Entonces le aseguró que no podía ir en contra de eso. Le dijo que lo que sí podía hacer, por medio de una magia prohibida, era regresar a la vida después de muerta. Aunque eso se escuchaba perturbador, Norma estaba tranquila, muy convencida de que así sucedería. A ella no podía confesárselo, pero yo no creía que eso fuera posible. Sabía de las creencias, esas de que las almas de los muertos regresan el 2 de noviembre a visitar a sus familiares. Pero ella se refería a otra cosa, algo de verdad macabro. Hablaba de revivirla, y para eso tendría que sacar su cadáver del panteón. El solo hecho de pensarlo me erizaba la piel. Corrían los últimos días del mes de octubre. Era el 28 para ser exactos. Ese año, estábamos por cumplir nuestro primer aniversario de bodas. No sabíamos si lo festejaríamos como se merecía, por los dolores de estómago que sufría mi esposa a causa de su enfermedad. Cada vez eran más fuertes e insoportables, al grado de hacerla gritar.
Lo único que le calmaba el dolor era un medicamento controlado bastante fuerte, costoso y agresivo que se tenía que inyectar. Pero ella ya no quería depender de eso. Por lo mismo se aguantaba el sufrimiento, sobre todo cuando yo me encontraba trabajando. Acababa de terminar sus quimioterapias. Por lo mismo su cuerpo ya mostraba el desgaste que el efecto le provocaba. Había perdido mucho peso. Su piel se miraba pálida y se le notaban ojeras muy marcadas. Sabíamos lo que se avecinaba a gran velocidad. Lo único que me daba ánimo a seguir apoyándola era que ella no se doblegaba para nada, siempre con una bella sonrisa dibujada en su rostro, a pesar de la adversidad. Una mañana, sucedió lo impensable. Después de haber trabajado el turno nocturno, llegué a casa un poco antes de las 7. Me acuerdo que apenas amanecía. Entré sin hacer ruido para no despertarla. El interior de la casa estaba aún oscuro. Me detuve a mitad de la sala porque presentí algo raro, como si alguien me estuviera observando, escondido desde algún rincón. Me acuerdo que guardé silencio, pero no se escuchaba nada. Era una mirada pesada. Además de eso, me llegó el aroma de la flor de cempasúchil. Era extraño porque yo no había comprado y mi esposa no podía salir. De pronto, y no sé por qué, recordé lo que Norma tantas veces me decía: si te llega ese aroma, es que pronto mirarás un muerto, sin importar en dónde te encuentres ni quién pueda ser. Pensando en eso, recorrí la casa con la mirada, buscando qué podría ser aquello. Pero todo parecía normal. Sin embargo, algo había en el ambiente que me ponía alerta. Con precaución me dirigí a mi cuarto, sintiendo aquella inquietud. Abrí la puerta lentamente. No encendí la luz para no molestar a Norma. Pero al fijarme bien, mi esposa no estaba acostada en la cama. Volteé al lado contrario porque algo, como una esencia, corrió a esconderse aprovechando la oscuridad. Quise seguirla con la vista. Entonces me topé con un bulto. Era Norma. Ahí estaba, con su bata blanca de dormir. Tenía su cabeza inclinada, con sus cabellos largos y lacios que le cubrían parte de su rostro. Me pareció muy extraño que sus pies no tocaban el suelo. Su cuerpo rígido se mecía levemente de un lado al otro, mientras rechinaba la soga amarrada a una de las vigas del techo. Primero no lo asimilaba. Me pregunté qué hacía Norma ahí, suspendida. Cuando comprendí lo que sucedía, fue un shock. Así lo digo, literalmente. Sentí que toda la sangre se me fue a los talones. Quise gritar, salir corriendo, pero me sentía como una estaca. Parecía que estaba clavado al suelo. De la impresión de verla así, con aquel aspecto, se me secó tanto la garganta que comencé a toser y estuve a punto de vomitar. Nunca me imaginé ni en mis peores pesadillas que me tocaría ver a una cosa tan espantosa como esa. Sin darme cuenta, comencé a perder la cordura. Por momentos me calmaba un poco y me ponía a recordar la primera vez que la vi en aquella fiesta, con su vestido rojo y su bella sonrisa llena de vida. Me cautivó desde el primer momento. Estuve parado frente al cadáver de mi esposa por un rato. No supe si por nervios, tristeza o coraje, pero le reclamé a gritos lo que había hecho. Le pregunté 1000 veces por qué, si ella era tan fuerte, además amaba la vida. Me encontraba fuera de mí cuando le dije que Dios la castigaría de la peor manera por haber hecho eso. Volté hacia atrás, porque de nueva cuenta sentí esa mirada pesada. Pero ahí no había nadie más. Salí del cuarto sin quitarle la vista al cuerpo inerte y pálido de mi esposa Norma. No recuerdo exactamente qué pasó los siguientes minutos. No los registré en mi memoria,
Solo sé que mi casa de pronto se llenó. Primero de vecinos que lloraban y gritaban. Después de autoridades que entraban y salían sin parar. Por mi bien, me prohibieron ver cuando bajaron el cuerpo. Lo cubrieron con una sábana y lo subieron a una ambulancia de la CEMEFO para luego llevárselo. Yo era un hombre muy desenvuelto para todo, pero en ese momento me sentía confundido, sin saber qué hacer. Algunos vecinos me ayudaron con los trámites legales. Sabía lo que iba a pasar, pero nunca me imaginé que sucediera tan rápido, y menos de esa forma. El velorio fue una experiencia macabra que no se la deseo a nadie. Fue un impacto ver a Norma adentro de una caja, lista para ser enterrada para siempre. En ocasiones, me le quedaba mirando al cuerpo por largos minutos, porque me parecía que respiraba o abría los ojos. Resultó muy incómodo recibir el pésame de personas que nunca había visto, que en realidad no sentían lo que me decían. Traté de ignorar a quienes reían y platicaban, mientras yo estaba devastado por el dolor, sufriendo mi pérdida. A las 12 de la noche, me avisaron que ya iban a cerrar la funeraria. Hablé con el encargado para que me permitiera pasar la noche ahí, porque no quería separarme de mi esposa. Aunque al principio se mostró muy renuente diciendo que estaba prohibido, terminó por aceptar, con la condición que no se quedara nadie más. Minutos después cerraron la funeraria y yo me quedé llorando, abrazando el ataúd de mi mujer, recordando tantas cosas vividas. Como a las 2 de la mañana, me sentía cansado. Entonces me senté un momento. Me acuerdo que apenas cerré los ojos, escuché que Norma me dijo al oído que no se me olvidara revivirla el 2 de noviembre. Desperté sobresaltado, teniendo esa sensación de que no había sido un sueño. Me levanté con el corazón acelerado, pero caminé despacio a ver el cadáver de mi esposa. Comprobé que estaba igual, en la misma posición. Pensé que tal vez me había llegado un recuerdo. Eso era todo. Me volví a sentar, pero ya me sentía incómodo, porque pasaba una cosa extraña. Cada vez que intentaba dormir me sucedía algo. Escuchaba la voz de Norma, o que alguien caminaba con sus pies descalzos muy cerca de mí. Volví a revisar el cadáver. Busqué debajo de las bancas. No había otro lugar donde alguien pudiera estar escondido. No había nadie, pero aquellos susurros se seguían escuchando. Llegué a ver a esa esencia extraña que estaba en mi cuarto. Era como un humo apenas visible. Para volver las cosas más tétricas, escuchaba que alguien lloraba y me pedía ayuda. A pesar de lo que estaba pasando, me hice el fuerte y no me asusté. No reaccionaba ni para eso. Las horas corrieron muy rápidas y pronto amaneció. Serían unos minutos antes de las 4 de la tarde que llegamos al panteón. Como estábamos muy cerca, el Día de Muertos todo el lugar olía a cempasúchil. Al bajar la caja de la carroza fúnebre, de manera extraña, pesaba demasiado, tanto que otras personas se ofrecieron a ayudar. Le pedí al encargado de la funeraria que abriera la tapa del ataúd para verla por última vez. Minutos después, cuando llegó la hora del entierro, la caja no cabía en el pozo, o como alguien dijo, se negaba a ser sepultada. Entonces tuvieron que escarbar a los costados. Aunque yo había pedido que el pozo no fuera tan profundo, se tardaron unos minutos, que con la tensión que había, me parecieron horas, pero eso no daba resultado. El ataúd no cabía. La gente sorprendida por esa situación rumoreaba en voz baja que Norma no se quería ir. Yo volteaba constantemente, porque seguía escuchando aquel llanto. Era como si el espíritu de Norma estuviera entre los presentes. Después de varios intentos, seguían batallando para que la caja entrara. Como último recurso, me pidieron los sepultureros que hablara con ella para calmarla un poco.
Así, frente al féretro y bajo la mirada de todos los presentes, le pedí a mi esposa que no tuviera miedo. Por unos segundos todo quedó en silencio y por lo menos a mí me pareció que bajó un poco la temperatura. Parecería increíble, pero después de eso, el ataúd entró sin problemas. Lo llenamos de flores, después se cubrió de tierra. Al final, le colocaron una cruz blanca con su nombre. Para esas horas, yo no tenía más lágrimas que derramar. El entierro se había sentido muy pesado. Por eso la gente pronto abandonó el panteón apenas se terminó. Hasta parecía que habían salido huyendo. Estaban por cerrar el panteón cuando salí rumbo a mi casa. No sabría cómo explicar esto, pero yo sentía que algo se había venido conmigo, pegado a mi cuerpo. Cuando llegué fue un momento muy difícil, todo un tormento. Entrar y sentir aquella soledad que había. Me sentía tan cansado que me dejé caer sobre el sillón y a los cuantos minutos ya estaba profundamente dormido. Sin embargo, todavía recuerdo exactamente lo que soñé, que después lo tomé como un mal presagio. Estaba en mi casa, frente a un altar, mirando el cuerpo recién desenterrado de mi esposa, que se encontraba rodeada de muchas flores naranjas de cempasúchil. Mis dedos estaban destrozados, bañados en sangre. Era evidente que había removido la tierra con mis manos para sacarla de su tumba. Norma se encontraba un poco más esquelética, con su cabello desmarañado y todo su cuerpo lleno de tierra. Pronuncié en voz alta las palabras que ella me había enseñado. En eso se fue la luz, quedándonos solamente con 4 veladoras encendidas que tenía el altar de muertos. El olor de las flores se intensificó. Después de unos minutos hubo una sensación extraña. De pronto, frente a mis ojos, algo como un humo o una esencia entró en su cuerpo. Luego de unos segundos, mi mujer comenzó a respirar. Me puse feliz. No lo podía creer. Lo que tanto me decía, eso, de que iba a volver a la vida sí era cierto. Yo esperaba que recuperara su bella apariencia, abriera sus ojos y me sonriera como siempre, feliz de volver a la vida, aunque fuera solo por una noche. En lugar de eso, le salieron llagas y grietas en todo el cuerpo. Su piel se obscureció. De su boca seca le salieron unos dientes largos y las uñas de sus manos se hicieron negras. Luego, cada vez que respiraba, hacía un sonido de verdad terrible. Al abrir sus ojos estaban opacos, sin vida. Era ella, pero poco a poco se iba transformando. Las flores que la rodeaban se secaron completamente, dejando un olor a ceniza. Se enderezó hasta quedar a escasos centímetros de mi cara. Me quemaba su fétido aliento y con su mirada parecía que pretendía hipnotizarme. Con una voz ronca que no era la suya, me gritó de manera amenazante: «Ahora jamás me iré de ti». En ese momento desperté sobresaltado. No supe cuánto tiempo había pasado. Ya todo se encontraba en completa oscuridad. Volteé para todas partes, porque me llegó el olor a cempasúchil. Me levanté del sillón y me puse a revisar toda la casa. No había duda. Ese fuerte olor a flores salía de la recámara. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar e ir a la parte final de esta historia, quisiera invitarte que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para que así primeramente formes parte de la gran familia de pasajeros, pero también no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes y así evites quedar atrapado en la desolada carretera. Recuerda que puedes establecer contacto con el conductor a través de mi cuenta personal de Instagram,
en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. O si bien lo prefieres, puedes enviar tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Ya sabes que si tu deseo es apoyar a este contenido, puedes hypearlo, comentarlo, darle like y por supuesto compartirlo con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta gran comunidad. De antemano, todo mi agradecimiento. Estimados pasajeros, es momento de conocer entonces la impactante conclusión del relato de esta noche. ¿Me acompañan? Dominando mis nervios, abrí la puerta y me asomé. En ese instante, me llegaron los terribles recuerdos. Fue como volver a revivir el momento que encontré a Norma. Sentí un dolor en mi pecho porque a mi mente venía la imagen de mi esposa colgando de una soga. El dolor de perderla regresó más fuerte. Tragué saliva y me aguanté el llanto. De un segundo para otro se fue el olor a flores y apareció una pestilencia a quemado que me decía que ahí estaba mi esposa muerta, pero convertida en aquello que había visto en mi sueño. De hecho, aunque no la veía, podía sentir su fría mirada. De nueva cuenta volví a escuchar aquella voz, que ahora ya me parecía de ultratumba. Me ordenó que la devolviera a la vida. Logré ver que entre lo sombrío del cuarto se encontraba esa esencia. Iba a salir corriendo de ahí, pero preferí de una vez por todas enfrentar todo aquello. Encendí el foco. Entonces miré que había una hoja de papel con algo escrito. Sabiendo que me la había dejado Norma, tal vez como una despedida, la tomé y comencé a leerla. Para mi sorpresa, lo que leí en ella eran cosas terribles. Hasta dudé que mi esposa pudiera haber escrito una cosa así, con malas palabras y groserías que ella no decía en vida. Maldecía a Dios por haberle dado una vida miserable, pero sobre todo por arrebatársela siendo tan joven. Con fuertes amenazas, decía que cuando recobrara la vida, arremetería de la peor manera contra él, contra todos. También ahí estaban escritas las instrucciones de cómo hacer el ritual para revivirla. El primer paso era desenterrarla la noche del 1 de noviembre. Después llevarla hasta un altar de muertos. Realizar el rito de sangre y utilizar las flores para traer su alma. Así se levantaría el cuerpo y jamás se volvería a ir. Lo último que tenía escrito me parecía lo más escalofriante. Me amenazaba con maldecirme desde dónde estaba si por mi torpeza no lograba revivirla. Si acaso resultaba así, cuando pudiera regresar, se comería mi alma y nunca dejaría en paz mi cuerpo, aunque yo estuviera muerto. La noche del 31 tuve otra pesadilla todavía más horrible. En esta, Norma ya había cobrado vida, aunque no tenía aquel terrible aspecto. El saber que estaba muerta sí me daba miedo. Se había adueñado de la casa e incluso se preparaba para traer de la muerte a otros familiares. Había levantado un horrible altar con imágenes demoníacas y otras cuestiones de brujería. Había llenado toda la casa con flores de cempasúchil. Yo sabía que necesitaba hacer un rito de sacrificio. Se me heló la sangre cuando volteó a verme luego para perseguirme por toda la casa. Cuando logró atraparme, desperté. Apenas se llegó el 1 de noviembre y ya estaba imaginándome las cosas terribles que podrían suceder. Si desenterraba el cuerpo de Norma, se convertiría en aquella criatura capaz de todas aquellas atrocidades. Por otra parte, si no lograba revivirla, me agrediría a mí todas las noches como me había amenazado. Sin estar seguro de lo que hacía, me fui hasta el panteón donde se encontraba enterrada Norma. Serían alrededor de las 11 de la noche. Estuve tocando el viejo y desgastado portón de fierro, hasta que el encargado salió a preguntarme qué se me ofrecía. Nada más de verlo supe que estaba alcoholizado.
ocultándole mis verdaderas intenciones, le pedí que me dejara entrar. Le inventé que quería pasar la noche frente a la tumba de mi esposa recién fallecida. Me miró unos segundos con insistencia, como queriendo descubrir si le estaba diciendo la verdad. Sin insistirle mucho, levantó los hombros como diciéndome que hiciera lo que quisiera. Para que no interrumpiera mi labor, le regalé 2 botellas de mezcal que ya llevaba preparadas. Caminé despacio entre las tumbas, con un poco de dificultad. Llegué hasta donde se encontraba enterrada mi esposa. Con el temor de lo que me pudiera hacer Norma si no la desenterraba, pero sobre todo si no la devolvía a la vida, comencé a escarbar deprisa. Como pude, con las manos, con lo que estaba a mi alcance. Mientras lo hacía, escuchaba voces extrañas a mi alrededor. Un poco más de media hora después, cuando estaba por llegar al ataúd, me detuve. Mirarme entre la oscuridad, en medio del panteón, fue como sentirme dentro de una de mis pesadillas. Entré en conciencia y me salí del pozo. En ese momento decidí que no iba a ser una barbaridad como esa, sin importar las consecuencias. Me puse a pensar que quien me hablaba no era Norma, así como yo la conocía. Tal vez estaba infectada con algún mal por haber consultado a una bruja negra, o quizás tenía ese aspecto por haber sido castigada por Dios, por quitarse la vida. Pudieran ser mis nervios, pero yo escuchaba a Norma, que me gritaba desesperada desde adentro de su caja que la desenterrara. No sabía qué hacer. Estuve a punto de seguir escarbando cuando me dijo amenazante que yo se lo había prometido. Como ya no seguí quitando tierra, comenzó a suplicar. Me hice el fuerte y salí corriendo del panteón. Todo el tiempo fui escuchando gritos y llantos perturbadores. Llegué a mi casa. Me acuerdo cómo me temblaban las manos cuando me fumé un cigarrillo. Como seguía escuchando cosas, me puse a rezar. Todo ese 2 de noviembre, tuve las ventanas abiertas para que entrara el aire y la luz. Pronto se terminó ese día y nada ocurrió. Pero me tuve que mudar a otra parte, porque en esa casa ya nada fue igual. Yo no pude dormir en mi recámara, porque antes del amanecer se escuchaba el rechinido de la cuerda. Además, cuando despertaba, el lugar de mi esposa se encontraba tibio, como si hubiera dormido a mi lado y se acabara de levantar. Pero además de eso me encontraba rasguñado o mordido. Nunca volví a ese panteón. Cada que se llega el 2 de noviembre, no puedo evitar recordar todo eso. Aunque ya no me afecta tanto, no deja de producirme un escalofrío. Además, cada vez que huelo a una flor de cempasúchil, me recuerda el terrible aspecto que tenía mi esposa. Ya fuera por meterse con cuestiones desconocidas o por insultar a Dios. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,